Bueno, buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas Buenas noches, tardes. hermano. Tenemos un día más este privilegio de poder reunirnos por este medio y poder compartir la palabra junto a nuestro hermano Luis Eduardo una vez más. Y antes de cantar unos coros, unos signos, vamos a tener una oración, vamos a encomendar esta reunión en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por este momento que podemos compartir junto a mis hermanos por estos medios. Gracias porque a pesar de este día, Señor, de trabajo, podemos estar aquí, Señor, reunidos para poder escuchar tu palabra. Pedimos, Padre, en esta hora que bendigas a cada uno de mis hermanos que están presentes por estos medios. A los que no pueden estar, Padre, por motivo de enfermedad, de trabajo, pedimos, Señor, que tu mano poderosa los acompañe en cada momento. Padre, recibe estos cánticos, Padre, que vamos a entonar con nuestra humilde voz, pero con tanto agradecimiento, Padre, por haber darnos, Señor, esta vida eterna. Padre, encomendamos esta reunión en tus manos, oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén. Voy a empezar cantando un coro de los corarios, el coro número 14, que a pesar de todo lo que pasamos, inconvenientes, enfermedades, ¿no? Necesidades que pasamos en este mundo, el coro número 14 dice: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a guiar, dice, ¿no? A pesar de que a veces pasamos dificultades, dice el Señor que nos va a guiar en cada momento, ¿no? Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. El coro dice: puedo descansar, pues en su amor Él me guardará. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a guiar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, pues en su amor Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Hermanos, ¿algún coro quiera entonar? Levanten la mano, prendan el micrófono con total libertad. Hermano Olmedo. Y voy a cantar yo, pensé que se quedaba otro. El 410, Mario. 410. Este es el micro. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. De la muerte no me asusto, Cristo es ya mi Salvador. Para él nada yo he hecho, esto sí me da dolor. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado,
he de presentarme allí. Darle todo yo quisiera de los años que perdí, caminando en la ceguera, pero a Satanás lo di. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. Pasa el día y llega noche, trabaja cuando haya luz. Le verán y sin reproche quienes sirvan a Jesús. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. Una hermana mía, después que escuché este himno, se había puesto a llorar. Ya está, es mayor, ya se pierde. Y se puso a llorar. Dice, yo no tengo ni un fruto. Entonces se preocupó de seguirle hablando a las amigas hasta que vio una o dos convertidas. Bueno, gracias por el tiempo, hermanos. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más quiere cantar un coro? Yo, Juan, Bueno, acá bueno, estoy. hermano. ¿Cómo andás, Emi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Voy a cantar el coro 162. Muy bien. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz serán. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar.
Muchas gracias, Emi. ¿Alguien más quiere cantar un coro más? Sí, nosotros. Manuel López. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Vamos a cantar un himno número 176. Himno número 176. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia más útil al mortal, que en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerlo salvo el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya, parece que de oírla sediento aún está, y cuando el nuevo canto en gloria cantaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. Qué bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Muchas gracias. Mano López, Mano Sara. Mano Pelagio, ¿quieren cantar un coro, un himno? Un himno 150, número 150. Muy bien. Después de este himno, sí vamos a tener una oración y vamos a dar lugar a nuestro hermano. Cristiana, alaba a tu Señor, proclama su bondad.
anuncia todo su favor, su gracia y su verdad. Alaba siempre, alaba al Salvador. Canta, canta la historia de su amor. En todo tiempo sin temor, confiesa que Jesucristo, no te avergüences del Señor, que en cruz por ti ha sufrido. Alaba, siempre alaba al Salvador. Canta, oh, canta la historia de su amor. Muchas gracias, hermano Pelagio, hermana Lourdes. Hermano López, una oración y damos lugar a nuestro hermano Eduardo. Oramos, hermano. Bendito Dios, Padre Celestial, continuamos en tu presencia y te damos gracias porque así una vez más tus hijos, dejando todo momento, estamos gozando y disfrutando de esta comunión. Te damos gracias por este privilegio que gozamos, pero también te pedimos que fortalezca nuestros corazones con esta responsabilidad que tenemos y que también tiene el hermano esta noche de entregar el mensaje. Te pedimos que lo haga con toda libertad, guiado por el Espíritu Santo, y que tus hijos así seamos una vez más confortados en nuestros corazones, y que también haya una invitación para aquellos que no han alcanzado la salvación aún. Nosotros hemos alcanzado esta salvación tan grande y la queremos compartir, y no nos avergonzamos del Evangelio ni de compartir esta salvación, porque lo que hemos creído, aceptado, viene de tu poder. Te damos gracias por ello, porque hemos comprendido las Escrituras, pero también queremos seguir escuchando de ella y seguir alimentándonos y aprendiendo cada vez más. Te damos gracias por este gozo y este privilegio que tenemos. También quisiéramos pedirte por aquellos que no se han conectado, algunos están enfermos, como Matrimonio Saracho, que tú le bendigas, los guardes y los fortalezcas. También te pedimos esta noche por el hermano Enzo, que en esta tarde ha sufrido un asalto y le han robado. Te pedimos que los fortalezca a él y a los padres, y le conforte el corazón y no decaiga. Sabemos que es joven y ha tenido esta mala experiencia en esta tarde. Te pedimos por él y la familia. Así encomendamos estas cosas en tus manos, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Ahora sí damos lugar a nuestro hermano Eduardo. Bueno, muy bien. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. El hermano que ha sido asaltado, ¿lo han herido? No. Él iba por un barrio y bueno, entre dos a uno de ellos le apuntó con un arma y le quitaron la bicicleta nada más. Ah, Pero bien. el mal momento le va a costar olvidarlo. Claro, Es jovencito. Bueno, claro. A mí me han asaltado varias veces, por eso uno sabe lo que ha pasado. Entonces piensa, y si es la primera vez que le pasa, también estemos orando, ¿no? Para que pueda confiar solamente en el Señor, ¿no? Bueno, hermanos, estoy realmente muy agradecido al Señor porque continuando con el estudio de José, hemos podido ver en los miércoles anteriores los 7 lloros de José, ¿verdad? Hablamos del amor y del perdón y hablamos de los otros lloros. Pero qué bendición ha sido para mí seguir profundizando y estudiando para ver esta noche las 7 vestiduras de José. Y cuando uno va a la palabra del Señor y uno ve la importancia que tiene o que Dios le da a la vestimenta, Dios le da una importancia muy, muy grande.
quiero no demorarme mucho tiempo, pero sí hacer esta introducción para que podamos tener un concepto cabal de esto. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre se vio desnudo, Dios le hizo túnicas de pieles. Ustedes se acuerdan allí en Génesis capítulo 3. Y dice la palabra que Dios les hizo las túnicas de pieles y los vistió. Qué precioso el pensamiento y la lección que sacamos de ahí. Porque, hermanos, hubo que sacrificar un animal para cubrir la desnudez que el pecado hizo en el hombre. Pero cuando Dios quiso redimirnos a nosotros, cuando Dios quiso comprarnos y libertarnos del pecado y las consecuencias del pecado, Él también no nos cubrió, sino que nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza en el Señor Jesucristo. Y aquí está una cierta comparación, que ya no hubo animales para sacrificar, sino como dice en Hebreos capítulo 3, que Él mismo fue el apóstol y sumo sacerdote nuestro. Y ese sumo sacerdote no ofreció ninguna víctima, ningún animal. Ese sumo sacerdote perfecto se ofreció Él mismo. Él mismo puso su cuerpo para no cubrirnos el pecado, sino para limpiarnos por su sangre preciosa para toda la eternidad. Y la hermana Emilia, cuando cantaba ese precioso coro que cantó, quiero vivir al abrigo de Dios, quiero vivir esa comunión con Dios. Qué precioso que es poder entender que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de vivir y disfrutar de nuestra comunión con Dios para que toda la gloria y la honra sean para Él. Qué precioso, ¿verdad? Por eso si en esta noche, aquí en medio nuestro, alguien que está escuchando la palabra, pudiera entender que Dios ha pagado el precio de sus pecados y que lo ha libertado de la condenación eterna, puede decir como en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación. Y quiero empezar a decirles en este mensaje a ustedes, hermanos, que aquellos que hemos creído en Cristo, nos gozamos porque Él nos vistió para siempre con vestiduras de salvación. Qué precioso. Por eso quería hacer esta breve introducción para tomar muy en serio, que Dios toma muy en serio el tema de la vestimenta. A mí me parecía que era una cosa más simple. No, no es así. Dios toma muy en serio. ¿Y saben por qué? Porque termina el Apocalipsis diciendo que Él nos vestirá con ropas blancas y estaremos en su presencia para siempre. Qué importante que es la vestimenta. Pero no quiero demorarme mucho en todo esto, que es un tema hermoso. Pero nos vamos a dedicar a la vida de José y a las 7 túnicas. Aquellos que toman nota, es para que veamos y podamos en esta noche, para siempre que hablo, siempre que hay un corazón dolido, un corazón que está pasando una experiencia de gozo o de tristeza, de prueba o de aflicción, de lo que sea, siempre en Cristo tenemos un refugio, como cantaba la hermana Emilia, un refugio, vivir a la sombra del Omnipotente, vivir bajo su comunión. En primer lugar,
La primera vestimenta de José que notamos es allí en Génesis, el capítulo 37, el versículo 3 y 4 y el 11. Y yo le he llamado a esta primera vestimenta la túnica de la distinción y de la envidia. Vamos a leer Génesis 37, versículos 3 y 4. Génesis 37, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí tenemos la primera vestimenta de José. Y yo le he llamado que es la vestimenta de la distinción, porque el padre lo había distinguido por su buena conducta, por su amor tan grande que le tenía. Como era el menor, el más débil, ¿cierto? Siempre él lo distinguió. Y solamente el padre sabe lo que le llevó el tiempo de hacerle esta vestimenta de diferentes colores, de varios colores. Con tanto amor y cariño se la regala a su hijo. Y el padre lo viste con esta vestimenta. ¿Y qué fue lo que pasó? Lejos de despertar en ellos un amor, un reconocimiento por el amor del Padre, dice que no podían hablarle pacíficamente y despertó envidia y celos. Los hermanos le aborrecen. Entonces, esa túnica, que era de la distinción de su padre, produjo envidia. Si él, José, ¿qué había hecho de malo? Nada. Él obedecía a las órdenes de su padre, pero sus hermanos le aborrecían. Nos hace acordar, mis hermanos, al Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, a traerles amor, a traerles el mensaje del cielo al hombre, pero su pueblo, los suyos, le rechazaron. A lo suyo vino y los suyos le rechazaron. No solamente que le rechazaron, sino que lo vendieron. Ahora, notemos una cosa, hermanos. El padre lo viste, los hermanos lo desvisten. A los hermanos, el versículo 23, ahí vemos lo que los mueve. Los mueve no el amor, sino el odio, la envidia, los celos, y podían llegar hasta la misma muerte. Ah, qué tremendo que es esto, ¿no? José tuvo que beber la copa de la envidia, de los celos, del rechazo. Qué tremendo que es esto, hermanos. Qué tremendo que es esto. Ahora, otra cosa podemos ver cuando tu hermano habla mal de ti, cuando tu hermano te traiciona, cuando tu hermano te hiere y cuántas cosas más. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora, ellos le sacan esa túnica,
la rompen y urden un plan de mentiras a su padre. Y entonces encontramos que le tiran al pozo. Y dice la palabra que le tiraron al pozo para dar a entender que ellos no sabían si tenía o no tenía agua. Después se dieron cuenta que no tenía agua. Perdón, Y hermano otros Luis. hablaban de matarle. Se está cortando el link, empezamos de nuevo con otro link, hermano. Bueno. Diciendo de la primera vestimenta, de la túnica de la distinción y la envidia. El padre lo viste, los hermanos. ¿Listo, hermano? Continuamos. Sí, hermano. Estábamos terminando de ver la primera vestimenta. La vestimenta, la túnica de la distinción y de la envidia, ¿verdad? El padre le entrega, le pone los hermanos por celo y por envidia, se la quitan, urden el plan ante el padre, y José tuvo que beber la copa de la envidia. Ahora, tengamos en cuenta que la vida de José, el soñador, siempre se movió en el péndulo del fracaso y del éxito, del rechazo y la aceptación, de la envidia y de la gracia divina, de uno que ha bajado tan bajo para luego subir a lo más alto. De él, de José, aprendemos que los soñadores se forman en el campo del desprecio o en la cisterna del abandono, como lo tiraron a él, a José, en la casa de la tentación, en la cárcel del olvido y en el palacio de la memoria. Pero encontramos también que en José se ven cumplidos todos los sueños que él tuvo y los cumplió todos para la gloria de Dios. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Ahora, cuando él llega en esa situación que le tiran al pozo, allí el segundo paso es que le dejan ahí, le tiran ahí, y resulta que vienen unos ismaelitas y le compran. Y entonces le pagan 20 piezas de plata. 20 piezas de plata le pagan a los hermanos de José, y entonces se lo llevan de ese lugar. Sigue José dando un ejemplo de sumisión a la voluntad divina. Y allí encontramos la segunda vestimenta de José. ¿Cuál es? La vestimenta de esclavo. La vestimenta de esclavo.
Allí podemos leer el versículo 26, 28 y 36 de Génesis 37. Génesis 37, el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? El versículo 28. Y cuando el 27 podemos leerlo: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ah, bueno. Aquí encontramos, mis hermanos, aquí encontramos que ya no tiene más la túnica, sino que tiene la vestimenta de esclavo. Y ellos le vendieron por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Nos hace acordar cuando al Señor le vendieron, ¿se acuerdan ustedes? Le vendieron al Señor por 30 piezas de plata. Qué cosa, qué tremendo. Yo pensaba en esta tarde o estos días, cuando estaba meditando esto, si hay alguno que está escuchando la palabra en esta noche y tiene algo contra un hermano, porque le ha hecho algo, lo ha herido, o hay envidia en su corazón. Se habla poco de la envidia. Yo te pregunto esta noche y te pregunta Dios: ¿por cuánto estás dispuesto a vender a tu hermano? Los hermanos de José le vendieron por 20 piezas de plata. No los movía el amor, no los movía la misericordia, sino que tenían envidia por su hermano. Entonces, la segunda vestimenta que encontramos aquí es la vestimenta de esclavo. ¿A quién le gusta tener esta vestimenta de esclavo? ¿Hay alguien que alguna vez puede decir: vamos a visitar a los presos por amor? Muy raro, ¿verdad? Yo he ido mucho a la cárcel a entregar folletos, Nuevos Testamentos de los Gedeones y cosas, pero nadie quiere estar con los presos, nadie quiere estar con los criminales, nadie. Pero encontramos aquí a José, que sigue sumiso a la voluntad de Dios, y ahora lo visten de esclavo. Y no solamente que lo visten de esclavo, sino que lo llevan de su tierra, de su parentela, lo llevan a Egipto. Qué extraordinario que es esto. En manos de los madianitas. El capítulo 39 y el versículo 2 es clave para esto. Versículo 39 y versículo 2. Dice: mas Jehová estaba con José. Sí, así es. Aquí él tiene que pasar esta prueba. Él nuevamente sigue, como quien dice, camino hacia abajo. Camino hacia abajo. La túnica desató en los hermanos sus más bajos instintos. Ellos no los movía el amor, sino el odio, los celos, la envidia. Llegaron a venderle como esclavo. Pero la clave está en el versículo 2 del capítulo 39. Jehová estaba con José. Oh hermano y hermana que está escuchando la palabra esta noche, lo más importante para usted, y vuelvo al coro que cantó la hermana Emilia, es vivir a la sombra de Dios, habitar bajo la sombra del Omnipotente y disfrutar su presencia. José estaba esclavo de los hombres,
Pero ¿saben una cosa? Estaba libre para con Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? La verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre. Y él tenía la presencia de Dios con él. Tenía la aprobación de Dios. Y a pesar de que en los ojos humanos él estaba cayendo, para Dios estaba prosperando. Qué precioso que es esto. Y aún en ese lugar como esclavo, brillaba la presencia de Dios en su vida. Qué precioso, qué precioso. Aún cuando llegamos ahora, él es llevado como esclavo a la casa de Potifar. Ah, sí. Y en esa casa de Potifar como esclavo, dice la palabra de Dios que todo lo que hacía prosperaba. Ellos veían, todos los que estaban alrededor, que Dios estaba con él, porque todo lo que hacía prosperaba. Y aquí encontramos en el capítulo 39, del versículo 1 al 6, que allí le ponen la vestimenta de mayordomo administrador. Allí él se desenvuelve en sus quehaceres y responsabilidades, lo hace con mucho temor, con mucho temor. Él ya había bebido la copa de la envidia con la vestimenta de colores. Había bebido la copa de los celos, de la humillación, con la ropa de esclavo, ¿verdad? Pero él seguía fiel a Dios. Él estaba allí lejos de su casa, habiendo perdido su familia, habiendo perdido el lenguaje, pero ¿saben una cosa? No había perdido el temor de Dios y no había perdido el carácter santo y el temor reverente a Dios. Y allí en la casa de Potifar, allí él es mayordomo, lo ponen como mayordomo y lo visten con una vestidura especial. Y entonces él se distinguía de los demás, porque era correcto, porque hacía bien sus cosas, porque era responsable, porque había temor de Dios. Y allí tenemos la vestimenta del mayordomo. Qué bien, ¿verdad? Por fin encontró un lugar en donde era reconocido. Y todo esto lo encontramos en el capítulo 39 del 1 al 6. No lo leo por amor al tiempo, se lo dejo a ustedes para que lo lean. Porque a él lo guiaba el amor y el temor de Dios. Y esto quiero marcar, hermanos, para cada uno de nosotros, que lo más importante en nuestra vida no es lo exterior, sino lo interior, lo que vivimos en comunión con Dios. Qué precioso que es esto. Ahora, junto con la distinción, junto con esto vino la prueba. Y todos conocemos lo que pasó. La esposa de Potifar pone los ojos en él y lo tienta, y lo tienta. ¿Y qué pasó? José, frente a la tentación, vistiendo las ropas de mayordomo, él decide, con un celo santo y una determinación fija, honrar a Dios. Y él no se presta a caer en pecado. ¿Y saben una cosa? Dice la palabra de Dios que dejó su ropa en las manos de la mujer.
¿Cómo habrá sido que lo agarró, que le rompió la ropa, se quedó con la ropa en sus manos, pero él se quedó con la santidad en su corazón y con la aprobación de Dios? A José no le interesaba la ropa exterior, a José le interesaba una conciencia limpia ante Dios. Oh, hermanos, hoy en día con tantas cosas que hay, tanto bombardeo que hay en la televisión, en los celulares, la pornografía, la maldad, todo lo que hay, no lo voy a enumerar porque cada uno lo sabemos y lo sufrimos. Qué bueno sería que dejemos nuestra ropa en manos del enemigo y mantengamos nuestra santidad delante de Dios. La cuarta vestimenta que podemos marcar aquí es la vestimenta de presidiario, la vestimenta de un preso, porque tuvo que marcar acá cuando la mujer de Potifar le quita la ropa, tuvo que beber la copa de la difamación y la copa de la mentira y el despecho de una mujer rechazada. Qué importante que es para nosotros los grandes, los jóvenes y los niños saber que la santidad de Dios no se negocia por ninguna cosa. Estamos en días en donde todo se hace liviano, en donde parece que todo vale y no es así. Y encontramos un muchacho que fue llevado a los 17 años y ya estaba caminando este periplo, pero él se mantenía firme a las enseñanzas que su madre y su padre le habían dado. ¡Qué precioso! Y ahora la cuarta vestimenta, ¿saben cuál es? La vestimenta de presidiario, la vestimenta de un preso. Y encontramos allí en el capítulo 40 que estuvo allí preso, olvidado de todos, olvidado de todos. José en la cárcel, parecía olvidado de todos, parecía abandonado por todos. Y allí en la cárcel lo que veía José eran solo espaldas y nucas. Nadie lo tenía en cuenta, pero él se mantenía firme en Dios. Él estaba olvidado por todos, pero no de Dios. Dios no lo olvidaba. Dios estaba con él. Y José se sometió a la soberanía de Dios. Hermanos, muchas veces he dicho y lo vuelvo a repetir, no entendemos por el camino que nos toca caminar. Yo no sé tú hoy día lo que estás caminando. Si estás sufriendo o bebiendo la copa de la envidia, de los celos, de la difamación, no sé. La copa de la ingratitud, la copa de la ingratitud. La esposa de Potifar, viendo un hombre que se comportaba bien, un hombre correcto, un hombre santo, no tuvo ningún problema en mentir, en ser ingrata, en ser desagradecida y en acusarlo falsamente. ¿Y saben qué? Y lo metió en la cárcel. Y aquí José vemos que tiene que ponerse las vestiduras de preso. Le ponen la vestidura de preso. Qué extraordinario, ¿verdad? Pero José seguía manteniéndose en su Dios. Su confianza no menguó, su amor no decayó, su dependencia y su fe le dio a Dios todo su crédito, su honor y su gloria la depositó en Dios, y su humildad triunfó sobre todas las cosas. Qué hermoso que es, ¿verdad? Qué hermoso que es. Ahora llegamos a la quinta vestidura. Allí ya había pasado
ya había pasado por estar preso, estaba preso en la cárcel. ¿Se acuerdan? Entre el copero y el panadero, esa historia que él le revela los sueños, y lo dije y lo vuelvo a repetir, y estando en la cárcel, él se gradúa en la Universidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ya no era un soñador, era un interpretador de sueños. Por eso le interpretó el sueño al copero y al panadero y le dijo, tú vas a morir y tú vas a quedar libre. ¿Y qué pasó? Así fue. Entonces ya no era el soñador, sino era el interpretador de sueños. Dios lo estaba utilizando. Y la respuesta clara venía no de José, sino él le daba todo el crédito a Dios. Qué precioso que es esto, mis hermanos. Y entonces llegamos ahí al capítulo 41 y versículo 14, que van y le dice, voy rápido por el tiempo, voy y van y le dicen, mira, te tenés que presentar ante Faraón. Así que lo sacan, lo afeitan, se ve que estaba todo barbudo, esa ropa olorienta, esa ropa asquerosa, lo sacan, le hacen lavado y planchado, diría yo, lo ponen en condiciones de estar ante Faraón y allí lo presentan a Faraón. Y cuando él está frente a Faraón, hermanos, está vestido con las nuevas vestiduras de honra humana, pero él seguía vestido con la vestidura de humildad que la tenía en su interior y brillaba en toda su vida. Esta vestidura de amor y perdón, de humildad y de temor a Dios, brillaba en toda su vida. Qué precioso que es ver a un hijo de Dios que la prosperidad no lo marea y la adversidad no lo aplasta. Y eso es lo que Dios quiere hoy día. Iglesia allí en Florencio Varela, hermano, está escuchando la palabra, que tu fe y confianza sea en el Señor. Y que tu amor y perdón hacia quien tenga que ser sea manifiesto. Y que nuestra humildad sea la regla de vida en nuestras vidas. Y cuando él está frente a Faraón, allí lo visten y tiene esa conversación con él y le va a revelar el sueño que tuvo Faraón. No hay ninguna palabra de soberbia, ningún pensamiento suficiente, porque José le dice, es de Dios darnos la respuesta. Es de Dios la respuesta, no es mía. ¿Cuánto orgullo hay hoy día, hermanos? ¿Cuántos quieren figurar en carteles? Quieren ser los número uno, digamos. Quieren figurar. Yo el primero. Como ¿se acuerdan los discípulos? Aquella madre, uno a la derecha y otro a la izquierda. Querían ser los primeros. ¿Cuánta humildad nos falta, hermano, a nosotros? Y como dice allí el versículo del Antiguo Testamento en Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oh, si se humillare, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras y enviaré bendición. Hay veces que no tenemos bendición porque tenemos mucho orgullo. Hay veces que no tenemos frutos porque queremos fabricarlos nosotros. Oh, hermanos, que aprendamos la humildad de José y por sobre todas las cosas la humildad de Cristo, la humildad de Cristo. Y entonces allí estamos, la quinta vestidura, la vestidura que le pusieron para presentarse
ante José, muy bien, ante Faraón, ante Faraón. Y después vamos a la sexta vestidura, a la sexta distinción, que ya no se la hace su papá. ¿Sabe quién se la hace? Faraón. Y entonces encontramos la vestimenta allí en el capítulo 41 y versículo 42. Entonces Faraón le viste con ropa finísima, le pone anillos, le pone collar y cuántas otras condecoraciones, ¿eh? Allí hay un reconocimiento de Faraón para José, pero José tampoco se marea. José tampoco lo turba esto, porque él seguía siendo el mismo José allí en su tierra. No lo marea. Y entonces lo visten con todas esas vestiduras. Pero lo precioso de José no es lo que se veía por fuera, era lo que tenía por dentro y lo que tenía con Dios. Querido hermano y hermana, aquellos que le gustan ponerse ropa y fina y todo eso, está bien, yo no digo nada, pero lo que Dios quiere que nos distinga a ti y a mí es esa hermosura por dentro, porque esté brillando Cristo en nosotros y podamos exhalar el perfume de Cristo, su amor, su humildad, su misericordia a los pobres y necesitados. Qué bien hemos hecho estos días para el Señor. Qué bien le hemos hecho a algún necesitado. Bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra. ¿Has tenido misericordia con alguien? Entonces, la sexta vestidura es la que lo distingue Faraón. Y por último, para terminar, la séptima y la última vestidura, ¿cuál es? Es la que Dios le pone a José para no sacársela a nadie más y que nadie le pueda robar ni que se la pueda quitar. ¿Saben cuál es? La vestidura de un siervo de Dios y que tiene libertad y comunión no solo con Faraón, sino con Dios, para cumplir el propósito que Dios tenía con él. La vestidura que Dios le dio y nadie se la podía quitar ni sacar. Es el reconocimiento de Dios a toda esa vida de sufrimiento, de dolor, de prueba que sufrió José. Y hay algo que me llama poderosamente la atención. Nunca se quejó. Y nunca se quejó a Dios y le dijo: Dios, ¿por qué me haces pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y miren, me hace acordar a la vida de Job, cuando Job también perdió todo. Y cuando llegamos al capítulo 42 y versículo 10, que dice la palabra que Dios quitó la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Qué tremendo fueron los amigos de Job. Algo habrás hecho, algo has pecado. Dios no da por inocente al culpable. ¿Cuántas cosas, hermano, que nos examinemos cada uno de nosotros, que podamos analizar nuestra vida y nuestras conductas también? ¿Y por qué no decir nuestra vestimenta? ¿Qué vestimenta tienes tú hoy día? El apóstol Pablo le tiene que decir a los hermanos: vestíos del Señor Jesucristo, con un carácter como el de Él, con un corazón que exhale el amor de Cristo. Y entonces podremos llevar gloria y honra a nuestro Dios. Y para terminar, tenía aquí lo que Dios nos tiene reservado
Él dice las vestiduras que Dios da al vencedor, vestiduras blancas, vestiduras de pureza, porque hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Estoy Querido terminando, amigo, Pablo. bien. Y si todavía no has recibido a Cristo, tus vestiduras están sucias. Recíbele a Cristo y te dará vestiduras blancas para disfrutar el cielo por toda la eternidad. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, muchas gracias, hermano Olmedo, por la enseñanza. Es una enseñanza, es larga, ¿no? Tuvo que Larga, abreviar sí. tuvo que Tratado abreviar de en muchos puntos, tuvo que abreviar en muchos puntos, pero la verdad es una bendición, es una historia muy linda. Y a pesar de todo lo que vivió, ¿no? José nunca, nunca tuvo rencor, ¿no? De los hermanos, a pesar de que lo tiraron en un pozo, que tenían envidia, lo vendieron, que él le rogaba, hermanos, no. Y ellos no sintieron ni una clemencia, no lo vendieron igual. Y la verdad que a veces es una enseñanza muy linda, ¿no? Hermano, Y aparte con, si el Señor lo permite, el miércoles que viene vamos a terminar esta historia de José con las 7 pérdidas. Con las 7 pérdidas. muy bien, hermanos, sí, si así lo permite el Señor. ¿Cómo estamos de tiempo? Andamos bien, hermano. Vamos Muy sobre bien, rieles. vamos. Bueno, voy a entonar un himno, ya que andamos bien de tiempo. El himno quería entonar el himno número 88, que dice, oh hombre, tu Dios de su gloria te llama, con dulces acentos de solicitud, dice, ¿no? Escucho la voz que del cielo proclama que hoy solamente es el día de salud. Más tarde el Señor traerá para juicio, dice, ¿no? Delante del trono, la gran multitud. Entonces, no es tiempo de huir del suplicio, dice, ¿no? Pues hoy solamente es el día de salud. El coro dice que hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud, ¿no? Es un hermoso himno que quiero entonar. Después sí vamos a tener una oración y vamos a conversar un poco antes que se termine el tiempo. Oh, hombre, tu Dios de su gloria te llama, con dulces acentos de solicitud. Escucha la voz que del cielo proclama que hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud. Tu corazón lleno de tierno cuidado, de lejos conoce tu gran inquietud. Al Hijo en rescate por todos ha dado, mas hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud. Si tú le rechazas, le da de dejarte, y no te valdrá de Jesús la virtud. Acéptale, amigo, si quieres salvarte,
Pues hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud. Más tarde el Señor traerá para juicio delante del trono la gran multitud. Entonces no es tiempo de huir del suplicio, pues hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud, que hoy solamente es el día de salud. Muy bien. Hermano Pelagio, está en línea todavía, puede tener una oración por hermano Moreira. A ver, nuestro Hermano hermano Pelagio. Pelayo. Está prendida la cámara, pero no. Sí, sí. Bueno, oramos, así nos queda 2 minutitos. Bueno, Bueno, amado Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente, Señor, por este día, Señor, porque tú nos cuidó y nos protegido, Señor. Te damos nuevas gracias, Señor, porque hemos ido aprendiendo, Señor, tu palabra, Señor, y tú, Señor, le das, Señor, al hermano, Señor, sabiduría, Señor, para poder compartir. Te damos gracias por eso. Te pedimos también si hay alguien que no tiene al Señor Jesucristo, hoy pueda tener, Señor, que hoy pueda ser ese día de salud, hoy pueda ser ese día de bendición. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están pasando enfermedades, dolencias, Señor, que tú, Señor, estés tocando, Señor, sus corazones, Señor, los que han sufrido pérdida también, Señor. Todo eso, Señor, que tú estás concediendo a cada uno. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, amado Salvador. Amén, Señor.